Pero no solo eso, además de hablar de fantasmas, de memorias y almas en pena, de brujas y más. También nos daremos tiempo para una historia sobre una maldición tejido por años a alguien, comunidad, y que aún no sabe cómo escapar de ella y recuperar la paz. Les advierto, si escuchan, muy probablemente hoy no podrán dormir, y si sueñan, les cuento una historia. Una que nunca han escuchado aquí, una que atraviesa esta pantalla, este dispositivo. Me dijeron que tuviera cuidado, que en ese puesto nadie quería estar porque había algo en el bosque, algo que definitivamente iba a escuchar, y que sí tenía muy mala suerte. Iba a ver a una mujer, andaba por las copas de los árboles. Las historias de esta noche son de militares, un tema que sabemos que les fascina, les asusta, pero les gusta. Como todos los relatos paranormales, ya no es culpa de este su podcast, quizás es una señal de que estarás protagonizando el siguiente relato paranormal. Esto pasó cuando estaba destacado en un campamento militar en la sierra, donde colindan dos de los estados más peligrosos de México. No voy a decir exactamente dónde, pero es una zona complicada, y no tanto por enfrentamientos, sino por lo que la gente peruana decía que andaba en el monte, donde de la base había a un puesto de vigilancia casi nada que cubrir. Era un pequeño claro rodeado de árboles muy altos. Desde ahí, por la posición, se veía a un camino de terracería que bajaba hacia varios pueblos de la sierra. La razón por la que nadie tenía ese puesto no tenía que ver con emboscadas ni enfrentamientos. Tenía que ver con algo que varios soldados aseguraban haber escuchado, y que algunos incluso decían haber visto. La llamaban la señora de los árboles. Decían, algunas madrugadas, se escuchaba una risa entre las copas, una risa de mujer que definitivamente no venía del suelo, sino de arriba, de entre las ramas. Al principio yo pensaba que era puro cuento para asustar a los reclutas nuevos. Historias de esas que siempre aparecen, uno anda en el monte, hasta que meto ese puesto. Y mi turno era en la madrugada. Subí con un compañero que me iba a relevar más tarde. Caminamos 15 minutos por una brecha hasta llegar al claro donde estaba el puesto de vigilancia. Luego me dejó solo. Pero antes de irse me dijo algo que me dejó pensando que si escuchaba a alguien reírse, no mirara hacia arriba. Le pregunté por qué. Solo se encogió de hombros y me dijo que porque a veces si se veía a alguien, y luego se fue. El primer rato lo pasé tranquilo. La sierra estaba completamente oscura. Esa noche no se veía nada. Apenas se escuchaban los insectos y el viento moviendo los árboles. Después de un rato empecé a escuchar algo más. Era como si alguien se estuviera moviendo entre las ramas de los pinos. Pensé que podrían ser animales, ardillas, algún cacuache, algo así, pero entonces escuché la risa. Era una risa baja, como de alguien tratando de contenerla. Venía de arriba, de entre los árboles. Sentí ese tipo de frío que no tiene que ver con el clima. Recordé lo que me habían dicho y traté de ignorarlo, pero la risa volvió, y esta vez más clara y más cerca. No sé cuánto tiempo pasó hasta que hice lo que me habían advertido que no hiciera. Miré hacia arriba, y ahí estaba. Había una mujer entre las ramas de uno de los pinos. Estaba sentada muy arriba, donde las ramas ya son delgadas, demasiado delgadas para sostener del peso de una persona. Llevaba algo oscuro, como un rebozo, un vestido largo, y estaba riéndose. No se movía, solo estaba ahí, como mirando hacia abajo. Me quedé completamente quieto, sin saber qué hacer. En algún momento levantó una mano y señaló hacia el camino de terracería que vigilábamos. Y luego volvió a reírse. Instintivamente bajé la mirada hacia el camino. No vi nada, y cuando volví a mirar hacia el árbol, ya no estaba. Pensé que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero unos minutos después escuché motores, varios, sin luces. 3 camionetas bajaban lentamente
por el camino de la sierra. No traían los faros encendidos. Solo se escuchaban los motores. Avisé por radio y en la base se activaron de inmediato. Las camionetas se detuvieron, vieron movimiento militar en el camino. Después dieron vuelta y se perdieron entre las brechas del monte. Cuando terminó y turno, regresé a la base. Le conté lo que había pasado a uno de los sargentos. No pareció sorprendido. Solo me preguntó una cosa: si la había visto arriba de los árboles. Le dije que, y el sargento se quedó callado unos segundos y luego dijo que a varios les había pasado lo mismo. Le pregunté si sabían quién era esa mujer. Algunos dicen son brujas que trabajan a los grupos, que se mueven en la sierra, que se suben a los árboles para vigilar quién entra y quién sale, para vigilarnos a nosotros. Pero otros dicen tiene nada que ver con eso, que esa mujer lleva y mucho más tiempo que nosotros, mucho antes de que hubiera soldados, mucho antes de que hubiera camino. Yo no sé qué era, pero sí sé algo. Desde entonces creo en muchas cosas que antes veía solo como leyendas. Hola, mi nombre es Rodrigo y soy de Quito, Ecuador. Esto me pasó en su servicio militar voluntario. El cuartel donde me asignaron estaba en un bosque grande y perspectiva. Ese bosque ya ten infame entre el género. Por ahí cerca, decían que ahí habían pasado cosas muy malas durante años. Asesinatos, suicidios de soldados. Incluso historias de que tiempos de un presidente mandaron a desaparecer opositores ahí. Pero lo que más nos repetían los instructores no eran esas historias antiguas. Nos advertían de dos cosas muy concretas. La primera, una zona del bosque donde varios soldados habían quitado su propia vida, colgándose de los árboles. Nos decían que si durante la guardia sentíamos los hombros demasiado pesados, no debíamos voltear nunca, porque algunos juraban los ahorcados se les subían encima a los centinelas, como si quisieran aliviar la presión. El día sentían el cuello. La segunda advertencia, todavía más extraña. Nos dijeron veces, de madrugada, aparecían unas mujeres muy viejas, vestidas de negro, que intentaban meterse al bosque sin permiso. Si llegábamos a verlas, nuestro trabajo era impedírselo, pero por nada del mundo dejar que nos tocaran. La primera vez que me tocó guardia, el lugar, me asignaron uno de los turnos más pesados, de las 2:30 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Mi puesto iba desde el polígono de tiro, que era prácticamente la entrada al bosque, hasta la zona donde empezaba un camino usado por civiles. Tenía que patrullar todo el tramo caminando, un recorrido de unos 20 minutos. Esa noche hacía frío, llovía ligero y había mucha neblina. Cuando empecé a subir hacia la parte donde estaban los árboles de los suicidios, ya estaba nervioso. No se veía casi nada entre la niebla. Mientras caminaba, empecé a escuchar ramas quebrándose, como si alguien caminara entre los árboles. Después vinieron los susurros. Al principio no entendía qué decían, pero poco a poco pude distinguir varias voces repitiendo lo mismo. Lo que voy a contar ahora es difícil de creer, y yo mismo lo recuerdo muy borroso, como si hubiera sido un sueño, como si hubiera estado entre dormido y despierto. Las voces decían: recluta, 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 y diga luego otra palabra: firmes, 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 recluta, y grita de pronto un grito fuerte, como de mando. El susto fue tan grande que me di vuelta de inmediato. Al alumbrar con la linterna, había un hombre parado detrás de mí. Llevaba uniforme militar. Por un segundo pensé que era el sargento de ronda. Ellos suelen aparecer sin avisar para revisar que Nen se duerma en el puesto. Pero algo no estaba bien. El uniforme llevaba se veía viejo, muy viejo, y cuando levanté un poco más la luz, pude verle la cara con claridad. Estaba muy morada. En ese momento, recordé lo que nos habían dicho los instructores. No dije nada, solo me di la vuelta y seguí caminando. Pero mientras avanzaba,
Empecé a sentir algo raro. Mis hombros pesaban cada vez más, como si alguien se estuviera apoyando sobre mí. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la madrugada. Y entonces escuché otra vez el grito: firmes, recluta. No sé por qué, pero en ese momento levanté la mirada y lo vi. Creo que era el mismo militar, esta vez parado sobre mis hombros. Vi como la cuerda todavía colgaba de su cuello. No recuerdo bien qué pensé en ese momento. Solo me salió decir, casi por reflejo: ya, mi sargento, déjeme patrullar en paz. Usted ya debería descansar. Salí corriendo de esa zona. Cuando dejé atrás los árboles, sentí que el peso desaparecía. Me sentí un momento para recuperar el aire. Para entonces ya eran casi las 4:10. Decidí no volver a pasar por esa parte del bosque esa noche. Un rato después vi una luz acercándose por el camino. Era el verdadero sargento de ronda, revisando los puestos. Firmé mi asistencia y él siguió su camino. Todo parecía haberse calmado, pero todavía faltaba que amaneciera. Serían más o menos las 4:15 o viera alguien intentando meterse al bosque por la entrada. Tomé el fusil y me acerqué. Entonces vi la silueta de una mujer pequeña. Vestía completamente de negro y con un velo. Me habló con una voz de anciana. Buenas noches, joven, solo estoy pasando. Es un atajo para ir a casa de mi hijo. En ese momento recordé la otra advertencia. Retrocedí un paso y le dije que la zona estaba restringida hasta las 6 de la mañana. Ella empezó a acercarse más. Primero hablaba como una abuela indefensa. Decía que era una persona mayor y que debía ayudarla. Pero mientras avanzaba, su voz empezó a cambiar, más dura, muy enojada. Intentaba tomarme de la mano. Yo solo seguía retrocediendo, sin dejar que me tocara. Llegó un momento en que amartillé el fusil, por puro instinto. Justo entonces escuché pasos corriendo. 2 mujeres jóvenes, también vestidas de negro, llegaron por el camino y tomaron a la anciana del brazo. Dijeron que era su abuela. Se disculparon y se la llevaron. Se fueron por el camino hasta desaparecer en la neblina. Cuando por fin amaneció, sentí alivio enorme. Esto también me pasó durante el servicio militar, en el mismo cuartel del que hablé antes. Después de aquella noche en el bosque, me tocó otra guardia unas semanas más tarde, pero esta vez en un puesto fijo. Era una garita algo alejada de esa zona, aunque seguía estando dentro del bosque. El mismo turno maldito, de la 1 de la madrugada hasta las 6. A esa hora todo se vuelve extraño en el cuartel. El mundo parece detenido. No se escuchan motores ni voces. Solo el viento moviendo los árboles. Los relevos normalmente llegan unos 5 minutos antes de que termine el turno, para poder entregar el equipo y las consignas con calma. Así que Eco empezó sí guardia. Yo sabía que me debía aparecer antes de las 6. La primera media hora pasó tranquila, pero cerca de las 4 empezó a bajar la neblina otra vez. En cuestión de minutos, todo quedó cubierto. Apenas se veían los árboles más cercanos. Empecé a escuchar pasos. Lo peor era que no parecía cerca una sola persona. Eran varios pasos corriendo, y lo más inquietante es que parecían estar dando vueltas alrededor de la garita. Encendí la linterna y alumbré hacia todos lados, pero no había nadie. Los pasos siguieron unos minutos más y luego se detuvieron de golpe. El silencio volvió. Justo cuando empezaba a relajarme, sentí algo muy frío cerca de mi oído, como una corriente de aire. Y enseguida escuché un silbido muy cerca. Después una voz: seamos amigos. Me giré inmediatamente. No había absolutamente nadie. No voy a mentir. En ese momento estaba muy nervioso. Solo quería que llegara la hora del relevo. Un rato después, desde abajo de la garita, escuché a voz conocida: centinela, relevo. Me asomé. Vi acercarse
a uno de mis compañeros. Dormíamos en el mismo dormitorio, así que reconocí su voz enseguida. Eso me confundió un poco porque todavía faltaba mucho para las 6. Desde ahí le dije: Mateo, que todavía no es hora. Él se rió un poco y me explicó que lo habían castigado y que por eso lo mandaron a relevar antes. No me pareció tanto. En el cuartel esas cosas pasan. Así que dejé y mi equipo. Bajé y me fui. Mientras me alejaba noté algo extraño. Hacía mucho frío de repente, pero en ese momento no le di importancia. Cuando llegué al dormitorio, ya casi nadie estaba despierto. Me acosté, pero no logré dormir. Alrededor de las 5:30 empezaron a sonar las alarmas de los compañeros que debían ir a relevar los puestos de las 6. Todos comenzaron a levantarse y entonces vi algo que de verdad hizo que se me bajara la sangre de la cabeza. Mateo, el mismo que supuestamente me había relevado, estaba todavía en su cama. Apenas se estaba levantando, me miró y me dijo: Oye, ¿qué dices? ¿Está aquí? No, yo estabas de guardia. No supe qué responder. Solo le dije que no me sentía bien y que había dejado el equipo con el sargento de ronda, pero se fue a hacer su relevo normalmente. Hasta hoy tengo la duda de quién me hizo el relevo aquella noche. Durante mucho tiempo dudé en contar lo que le ha pasado a mi familia y a mí, porque es algo de lo que casi y nunca hablamos con otras personas. Esta es la primera vez que lo escribo para alguien fuera de mi familia, desde un camión de pasajeros, para que se entienda bien que me ocurrió hace unos años. Tengo que empezar mucho antes, con mi abuelo. Mi abuelito se llamaba Ernesto. Cuando él tenía unos 16 años, vivía en un pequeño pueblo y visitaba a escondidas a mi abuela por las noches, porque de tiempo sus padres no aprobaban la relación. Él siempre contaba que, una de esas noches, mientras caminaba cerca del rastro del pueblo, escuchó que Arayi lo llamaba desde la oscuridad: Ernesto, ven, acércate, que no muerdo. La voz venía desde lo más negro de la noche. Después de esas palabras, escuchó una risa que decía que todavía le erizaba la piel o la recordaba. Mi abuelo salió corriendo de inmediato y mientras corría, tropezó con algo en el camino y cayó al suelo. Cuando levantó la mirada, vio una figura parada frente a él. Decía que era un animal de más de 2 metros de altura. Su piel era oscura, casi negra, con muy poco pelo. Lo que más recordaba eran las patas. Terminaban en pezuñas como las de un cerdo. En la cara tenía cuernos y una boca llena de dientes que chocaban entre sí, produciendo un sonido muy extraño. Mi abuelo perdió el conocimiento ante el miedo. Lo siguiente que recordó fue despertar en casa de mi abuela. El hermano de ella lo había encontrado tirado en el camino cuando regresaba de un baile y llevó hasta la casa para hablar. Pero mi abuelo tardó muchos años en contar lo que había por aquella noche. Los años pasaron. Mis abuelos se casaron y tuvieron 7 hijos. Compraron una casa pequeña donde crecieron todos mis tíos. Pero en esa casa comenzaron a pasar cosas extrañas, apariciones, ruidos en las noches, sombras que se movían por los pasillos. Mi familia hice que, con el tiempo, se acostumbraron a vivir así. Una de mis tías, por ejemplo, estaba un día barriendo el patio o sintió un viento muy fuerte y levantó todas las hojas que estaba juntando por alguna razón. Desde ese día empezó a sufrir ataques de epilepsia expitando. Con los años, 2 de mis tíos murieron de formas trágicas. Uno se ahogó y otro enfermó de algo que se lo llevó en cuestión de una semana. En ese tiempo había a un hombre cercano a la familia que decía temer de ver otros planos. Cuando fue al velorio de uno de mis tíos, pidió hablar a solas con mi abuelo. Le dijo que algo lo había seguido desde aquella noche en el rastro del pueblo, que eso estaba pegado a él y que lo había visto desde el momento en que entró a la casa por primera vez. Tiempo después intentaron hacer un ritual para quitar aquello,
pero según mi abuelo, nunca lograron terminar el trabajo. Siempre por una u otra razón. Mucho tiempo después nací yo. Cuando era pequeña, mis papás vivieron un tiempo en Chiapas, donde vivía mi abuela paterna. Mi mamá siempre cuenta que mi abuela decía que yo tenía un don, que yo iba a seguir con esa tradición. Cuando tenía unos 2 años, hablaba mucho con alguien, quien yo llamaba el viejito, y todos, menos mi abuela, pensaban que era un amigo imaginario como les pasa a muchos niños. Pero un día mi abuela confirmó sus sospechas. Estaba acostada cuidándome cuando escuchó un ruido en el altar que tenía en la casa. Al salir vio algo que, según ella, parecía un anciano encorvado sentado, y yo estaba entre sus piernas. Decía que las manos de ese viejo eran como tenazas. Cuando gritó una oración y corrió hacia mí, aquello salió disparado, y dice que fue como si hubiera desaparecido del cuarto, dejando solo un olor muy fuerte, como algo podrido. Mi mamá se asustó mucho por lo que dijo mi abuela y decidió alejarse de esa familia. Los años pasaron y todo parecía haberse quedado en el pasado. Ya cuando tenía alrededor de 18 años, me mudé a la Ciudad de México. Trabajaba en una cafetería y estudiaba la preparatoria. Un día llegó una señora que nunca tomó el café y así, de la nada, me dijo: «Traes un muerto contigo desde hace mucho», me dijo, sin que yo le preguntara nada, que alguien me había ofrecido algo para poder ver cosas que otros no ven. Me dio tarjeta y me dijo que si no creía en lo que decía, esa misma noche me harían creer. Les juro que pensé que estaba loca, pero esa noche sí pasó algo. Vivía con 2 primas. Una de ellas estaba en la casa conmigo. Yo estaba en mi cuarto haciendo una tarea cuando mi prima me preguntó desde la puerta si quería café o té. Le dije: ¿qué café? De pronto, escuchamos ruidos en la cocina, como si alguien revisara los cajones. Fuimos a revisar. Todo estaba en su lugar, las ollas, los cajones, todo bien. Regresamos al cuarto, sin entender qué había pasado. Apagamos la luz, y entonces, ¿quieres café o té?, escuchamos una voz detrás de nosotras. Salimos corriendo del cuarto. Esa noche nos acurrucamos en la sala. Los ruidos siguieron durante toda la noche, diferentes partes de la casa, pero al menos ya no escuchamos esa voz. Al día siguiente recordé la tarjeta que me había dado la señora y decidí llamarla. Me dijo que fuera a su casa en Naucalpan. Fui con mi prima. Cuando llegamos, nos hicieron pasar. Había otra persona con ella, un hombre. Solo verlo me incomodaba. Me hicieron sentarme y comenzaron un ritual. Encendieron hierbas, rezaron en una lengua indígena. En medio de todo eso, sentí un olor horrible, como algo muerto, y escuché un susurro detrás de mí, uno que ella parecía no haber escuchado. Hola de nuevo. Después de un rato, la señora dijo que todo había terminado, que yo traía un muerto pegado desde niña y que mi abuela lo había invocado. Luego me cobró sus servicios. Pensé que todo había quedado ahí, pero fue al contrario. Las cosas comenzaron a ponerse peor. Ruidos en la casa, puertas que se cerraban solas, con fuerza y sin razón, moscas que aparecían de la nada, hasta que una noche pasó algo todavía peor. Estaba en videollamada con mi novio, hablando de un viaje, y se acercó, cuando de pronto él se rió nerviosamente y me dijo: «Salúdame a tu prima». Le dije que estaba sola en la casa y él insistió. Dijo que desde hacía rato veía a alguien pasando detrás de mí y que incluso acababa de asomarse por la puerta, como si quisiera escuchar la conversación. Sentí que todo el cuerpo me empezó a temblar. Bajé las escaleras para salir de la casa. Mientras lo hacía, sentí que algo me tocó el hombro. Caminé rápido y llegué a la sala. Antes de prender la luz del pasillo, vi algo en la oscuridad. Un hombre sentado en la cabecera de la mesa del comedor. Estaba con las manos juntas,
como si estuviera rezando. No levantaba la cabeza. Pasaron unos segundos, literal 3 o 4. Y luego se puso de pie. Ahí corrí hacia la puerta. No iba a esperar para saber qué hacía. Salí al pequeño jardín que teníamos enfrente y me senté afuera, frente al departamento de un vecino, llorando, mientras esperaba el taxi que pedí desde el teléfono. Desde ahí, antes de irme, pude ver las luces de encenderse dentro de mi casa y sombras moviéndose detrás de las cortinas, como si hubiera varias personas adentro. Escribo hoy mi historia porque ya no sé qué hacer, porque espero que haya alguien, comunidad, que pueda ayudarme. Aquí en Relatos Paranormales. Hace apenas unos días, volví al pueblo. Alguien muy cercano me dijo que aquello que vio mi abuelo hace tantos años sigue a ti, y que no solo está en el pueblo, que está conmigo. Incluso ahora, mientras escribo, estoy en el camión de regreso a la Ciudad de México. Siento como si alguien estuviera respirando detrás del asiento donde voy, un asiento que sé que está vacío.